¿Para qué Leonel Fernández quiere volver a ser presidente, don César? ¿Qué obra le faltó? ¿Qué cosa faltó? ¿Qué cosa él no se siente satisfecho aún? ¿O qué lo motiva a volver a aspirar a la presidencia? Mira, muy buena pregunta, Rodolfo, gracias por la misma. Hay varias transformaciones que el presidente Fernández ha impulsado desde que ha sido presidente. Recordemos que él toma un país económicamente estable en el 96, pero con muchos atrasos a nivel institucional. A partir del 96 se comienza a crear las primeras transformaciones institucionales. Recordemos que pasamos de una licencia de conducir manual a una licencia digital, pasamos de impuestos, de colección de impuestos internos de manera manual y prácticamente rudimentaria, a un estado moderno de recolección de impuestos y de transparencia sobre todo. Al igual que en el sistema de pasaportes, organizar el tránsito y crear las leyes que permitieron o que permitan que un país realmente tenga un Estado de Derecho garantizado. Esas transformaciones toman tiempo, pero dentro de esas transformaciones está la gente. Tú no puedes transformar el Estado, transformar las instituciones, sin poder transformar a la gente. ¿Y cómo transformar a la gente? Bueno, tú tienes que construir recursos humanos que estén dedicados a trabajar en el Estado. Funglode precisamente nace en el 2000 para esos fines, para formar administradores públicos, que no, hasta ese momento, no había ninguna institución que lo formara. Aquí alguien que supiera de aduana era alguien que tenía 30 años en aduana y sabía mucho de aduana, pero no se había formado en ningún lugar. Alguien que trabajara, vamos a decir, exportaciones, era alguien que tenía la experiencia, o alguien en impuestos internos, también alguien que tenía mucha experiencia, pero no estaba formado. Se comienza esa gran transformación. Hacia los gobiernos 2004, 2012, esos dos periodos de gobierno, hay primero unos grandes desafíos que eran crisis bancarias, 2004, crisis financiera, inmobiliaria 2008, alta tasa del petróleo, pero paralelamente el presidente lleva el desarrollo económico de infraestructuras e institucional. La Constitución del 2010 crea grandes cambios, las altas cortes, entre otros. Pero, por ejemplo, hablando del tema de corrupción, que es muy importante, el presidente Fernández crea más de 14 iniciativas de ley para combatir la corrupción. La Comisión de Ética, la Ley de Tesorería, la Ley de Contraloría, la Ley de Acceso a la Información Pública, la Declaración Jurada de Bienes, el acceso a los portales de presupuesto de las instituciones, entre otras tantas. Pero todavía fíjate cómo en este propio gobierno del PLD hay un sinnúmero de casos de corrupción que no se han resuelto. ¿Y por qué? Es porque la naturaleza de la gente. Entonces hay que seguir trabajando en el orden de poder tener los regímenes de consecuencias suficientes para que la corrupción sea cero. Y esa es una de las cosas por las cuales el presidente Fernández quiere volver. Pero además, él ha presentado 7 pilares de su segunda ola de transformación. Y el primero es precisamente el que hemos hablado, que es el fortalecimiento de la institucionalidad. Es decir, ¿cómo es posible que se haga una licitación en el país y se entre prácticamente grado a grado a una empresa cercana a un funcionario del gobierno, y si no es porque es denunciado por la oposición y publicado en la prensa y en las redes sociales, si no ocurre así, no pasa nada? ¿A qué obedece eso? A falta de institucionalidad, y es uno de los pilares. El segundo pilar, uno de los pilares, es el tema de nuestra seguridad agroalimentaria. Cuando el presidente Fernández sale del poder, en el 2012, teníamos un 85% de seguridad agroalimentaria. ¿Qué quiere decir eso? Que producíamos el 85% de los alimentos que consumíamos. Hoy en día, por descuido de este gobierno, estamos en un 60%. Es decir, retrocedimos. ¿Por qué? Porque hay un alto nivel de importación de productos que ha ido en detrimento de la producción nacional. No es posible que un supuesto gobierno, que con la brincadera de Charquito, que empezaron en el 2012 y siguieron hasta la fecha, hayamos retrocedido en el campo. ¿Por qué? Porque una política micro que se decidió hacer es una política que no funciona. Ahí el presidente Fernández también va a reforzar las infraestructuras, el turismo, la seguridad ciudadana, y sobre todo lo más importante, que diríamos que es el marco, el común denominador de todos los pilares, que es el desarrollo sostenible. No podemos desarrollar ni tener ninguna iniciativa gubernamental que no sea sostenible en el tiempo. Cada vez más los gobiernos tienen menos dinero de capital para invertir en cuenta de capital. Entonces las cosas que se hagan deben ser sostenibles, no solamente medioambientalmente, pero también económicamente.